lo fueron bajando a tener un valor óptimo menos de 120/80, ¿está bien? ¿Para qué? Para no tener daño arterial, para no generar esta esta aterosclerosis que puede generar complicaciones, ¿sí? Tenemos una HTA óptima menos de 120/80, una normal entre 120 y 129, y 80-84 la mínima, la sistólica. La sistólica, acuérdense que es la máxima, y la mínima vendría a ser la diastólica, ¿está? Cuando empecemos a hacer ahora en el consultorio, vamos a ir viendo la técnica de cómo, digamos, la técnica perfecta y la técnica de que a veces hacemos en los consultorios y en la guardia, ¿sí? Bien, cuando tenemos valores entre 130 y 139 ya tenemos un elevado normal, ¿está bien? Una normal, pero ya elevada. Y después tenemos la hipertensión de grado 1, grado 2 y grado 3. Tenemos la de grado 1, 140-159, grado 2, 160-179, grado 3, más de 180. Con las mínimas correspondientes, ¿está? La de grado 1, 90-99, la de grado 2, de 100-109, y la de grado 3, mayor a 110. ¿Y qué vamos a encontrar? Como una menor de 90, ahí vamos a ver una hipertensión sistólica aislada. Solo vamos a encontrar la hipertensión sistólica elevada y no la diastólica, ¿está? Cuando tenemos solo la sistólica en un paciente que recién lo vemos y demás, tenemos que descartar que muchas veces la sistólica sola, aislada, es por algún evento de estrés, alguna situación, mismo por la consulta médica, así que bueno, tenemos que controlar eso. Y después, obviamente, seguir controlando al paciente, ¿sí? Esta es la tablita donde nosotros tenemos que entender que tenemos que llegar siempre a la óptima, menos de 120/80, y los valores normales. Como ya les digo, esto se fue bajando, los requisitos, y como se fue siendo cada vez más estricto por saber el daño que ocasiona las presiones altas, ¿sí? Bien. Acá están los factores de riesgo, la obesidad, la hipertensión, el colesterol. Y acá están, no importa que vean los números y demás, sino que lo importante es saber de que hay un gran registro de gente, de pacientes, que son, que no consultan, ¿ok? Que bueno, son pacientes personas que pasan desapercibido la enfermedad y que no consultan rápidamente. ¿Por qué? Muchas veces los pacientes sí tienen síntomas, ¿tá? Pueden tener síntomas de cefalea, que pueden ver destellos, que le puede doler la nuca. Entonces, generalmente, cuando es sintomática, el paciente sí consulta al médico. Pero muchas veces pasa que no es sintomática, entonces pasa desapercibida y cursa con valores elevados de presión alta, de la TA alta, y esto va haciendo daño en los órganos blancos, ¿ok? Entonces hay un montón de pacientes que no son conocidos de tener hipertensión, van a ver de que capaz que vienen al consultorio, le tomamos la presión y tienen 180 y dicen, no, yo no siento nada, ¿tá? Como siempre hablábamos, que generalmente los pacientes consultan cuando o tienen un cuadro de algún dolor importante, o cuando sienten sangre, o cuando ven alguna tumoración o lo que fuera. Pero hay otras cosas que capaz que no consultan si no tienen síntomas, no se lo controlan, ¿sí? Y gran parte de los pacientes también son diagnosticados como hipertensos, son medicados para este tratamiento, pero los pacientes no hacen los controles correspondientes, ¿sí? Bien. Dale. Bruna, perfecto. Bueno, seguimos, me avisan cualquier cosa si queda alguien que no lo veo, ¿sí? Bien. Ah, bueno, dale. Sí, hay más, un montón. Me apareció Bruna sola, ahí está. Gracias. Avísame cualquier cosa, dale. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Factores que influyen en el riesgo cardiovascular de los pacientes con HTA. Sexo, es más frecuente en varones que en mujeres. La edad es sumamente importante. Cuanto más edad tenga el paciente, más complicaciones, digamos, más posibilidad de tener hipertensión, ¿ok? Era por esto que hablábamos, que comienza con la rigidez de las arterias, y este compliance no deja de que el paciente, digamos, como que le da cabida a la hipertensión, ¿sí? El tabaquismo, ¿está bien? Que sea actualmente tabaquista o que haya sido tabaquista el paciente. Si bien es mucho mejor que haya en algún momento dejado el hábito del tabaco, lo importante es que, bueno, igual queda un registro, ¿sí? El colesterol, lo que les decía. Esperen 2 minutos. El colesterol elevado, ¿está bien? El colesterol total, tenemos que ver el LDL, que es el malo, digamos, el que es aterogénico, y el colesterol, el HDL, que es el que va a disminuir todo lo que sea el bueno sería. El ácido úrico, ¿está? El sobrepeso y la obesidad, ¿está bien? Todos estos factores son los que a los pacientes con hipertensión van a generar riesgo cardiovascular, ¿sí? Bien. Factores que influyen en el riesgo cardiovascular de los pacientes con HTA. Siempre tenemos que, acuérdense, en la anamnesis, preguntar los antecedentes familiares del paciente. Si el paciente tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular prematura. Si falleció algún familiar, los papás, los hermanos, los tíos directos, ¿está bien? Todo eso tenemos que preguntar para ver si hay antecedentes de enfermedades cardiovasculares prematuras, de gente joven, ¿sí?
Antecedentes de hipertensión de aparición temprana en la familia, padres, lo mismo que decimos. Si el familiar tuvo o un infarto o alguna enfermedad cardiovascular, o si los familiares, padres, hermanos, ¿también han tenido hipertensión? ¿Sí? Bien. La aparición temprana de la menopausia, ¿está bien? Porque eso es lo que a las mujeres generalmente las previene de ciertas patologías cardiovasculares y después se ponen al mismo nivel que los varones con respecto a los riesgos, ¿sí? El estilo de vida sedentaria, sumamente importante, que recabemos datos de cómo este paciente es su vida, ¿está bien? Si es sumamente sedentaria, si solo está en una oficina o en un lugar donde está prácticamente sentado todo el tiempo, si hace alguna actividad física, si camina algo, si no camina, ¿está bien? Obviamente todo lo que sean factores psicológicos y socioeconómicos, ¿ah? Estamos, digamos, en una sociedad con todo el tiempo estímulos de situaciones estresantes, los cuales pueden ser familiares, de enfermedad, de trabajo, exigencias, ¿está bien? Exigencias laborales. Y bueno, por un lado todo lo psicológico, que muchas veces influye y que el paciente, cuando nosotros preguntamos, sí, están inmersos en una situación estresante. Y lo socioeconómico, ¿está bien? Donde podemos ver si el paciente tiene la disponibilidad económica de bueno, contar con ciertas situaciones que lo puedan prever a situaciones de estrés. Y también lo socioeconómico es muy importante para ver si el paciente puede lograr hacer el tratamiento que nosotros indicamos con respecto a la medicación, con respecto a la dieta. Obviamente que todas las dietas que nosotros hagamos en pacientes diabéticos o con hipertensión son dietas un poco más caras que lo normal. Está bien, siempre es más barato las harinas o cosas que bueno, en este caso los pacientes del pan, las galletitas, todas estas cosas que no están potables para los pacientes, ¿sí? Bien. Y algo que aumenta también el riesgo cardiovascular es la frecuencia cardíaca elevada, ¿sí? Más de 80. Bien. La hipertensión a largo plazo va a ser esta rigidez arterial, ¿está bien? La presión de pulso, y en los pacientes mayores es donde nosotros vamos a ver esto. Esta presión elevada nos va a dar una hipertrofia ventricular izquierda del ventrículo, porque como hablábamos la otra vez, el ventrículo tiene que hacer mucha fuerza para poder combatir esta presión tan alta. Es como una puerta de donde quiere abrir y no una compuerta donde quiere pasar y no puede, ¿está bien? Y esta hipertrofia ventricular izquierda la vamos a ver tanto en el electrocardiograma como en el ecocardiograma, ¿está bien? En estos estudios complementarios vamos a ver cómo tenemos la hipertrofia ventricular izquierda, ¿sí? Otra de las cosas que nosotros pedimos en pacientes con hipertensión es la microalbuminuria, ¿está bien? Porque nos estaría hablando de que tenemos daño renal, ¿está bien? Puede llegar a tener un paciente con una enfermedad renal crónica, moderada o grave, y lo que le vamos a medir es el índice tobillo-brazo, que tiene que ser menos de 0,9, ¿sí? Otra de las cosas que nosotros a los pacientes, acuérdense de que, como veíamos en la diabetes, dañan los órganos que tienen las arteriolas más pequeñas, ¿está bien? Por esto que estamos hablando. Y otra de las cosas que vamos a hacer en estos pacientes es la retinopatía y hacer un control con oftalmo, ¿está bien? Para ver si presentamos retinopatías avanzadas con hemorragias, exudados o papiledema, ¿está bien? Bien. Seguimos. Factores que influyen en los riesgos cardiovasculares, la enfermedad cardiovascular o renal establecida. Esto nos puede llegar a dar enfermedades también cerebrovasculares, ¿está bien? Ictus isquémico, hemorragia, AIT. ¿Saben cuál es la diferencia de un ictus isquémico y un AIT? No. Bien, el ictus isquémico es, nosotros que podemos tener dos diferencias, digamos. Por tener tan hipertenso el paciente, genera una isquémico, es que por alguna causa, o una trombosis o algo en el cerebro, bloquee la circulación, entonces no le llegue la circulación al cerebro en un sector y haga una ACV, ¿está bien? Una zona de necrosis a nivel cerebral que se llama ictus isquémico. Hemorragia es al revés, es una ruptura de algún paso a nivel cerebral que nos va a dar, en vez de una zona isquémica por obstrucción, porque no le llegó oxígeno, sino va a ser hemorrágico, ¿está bien? Y un AIT va a cumplir con las funciones de ser un isquémico, ¿está bien? Un accidente cerebral isquémico, pero transitorio. También el paciente va a tener la clínica de la ACV con hemiplegia, bien completo, pero a las 24 horas este cuadro resuelve y queda sin secuelas. ¿Tá? Esta es la diferencia de un ictus isquémico que va a quedar con secuelas, con una hemiplegia o una hemiparesia, depende del grado de afectación del paciente, y con una IT va a ser diferente, que en 24 horas va a estar resuelto el cuadro, ¿sí? Bien, enfermedades cardiovasculares como infarto, angina, revascularización miocárdica. Todo esto, acuérdense que en un momento que digamos puede generar este cuadro de hipertensión, va haciendo daño en las arterias y esto puede llegar a dar un infarto, una angina de pecho y demás.
¿Sí? Doctora, me parece que alguien quiere entrar. Dale, ahí me fijo. Sí, ahí está. Bien, con respecto a la insuficiencia cardíaca, recuerden que cuando nosotros siempre preguntamos, que a veces esto es un error que cometen, cuando preguntamos si viene un paciente con un edema agudo de pulmón, generalmente, ¿qué contestan ustedes? La mayoría, a ver. No entendí la pregunta. Si viene un paciente con un edema agudo de pulmón, ¿cómo estaría la presión en este paciente? Generalmente en el 90% de los pacientes. ¿Elevada? ¿Cómo? ¿Elevada? Elevada. Muy bien, Lauti. Muy bien. Esto es un error que a veces cometen y nos dicen que está disminuida. ¿Está bien? Por lo general, cuando el paciente ingresa con un edema agudo de pulmón, en el 90% de los casos está elevada, como bien dijo Lau. Después, cuando el paciente ya tiene una falla cardíaca y estamos en un shock cardiogénico, ahí sí puede disminuir. Pero por lo general el paciente ingresa con una TA elevada, 180, 200, ¿está? Entonces, estas presiones tan elevadas permiten lo que ahí dice, una insuficiencia cardíaca, ¿está bien? Que este paciente, lo que hablábamos, no puede con esa presión de la presión alta, ¿está bien? Entonces, esto genera que este líquido, en vez de eyectarlo para adelante, antegrado, va a retrógrado y hace el edema agudo de pulmón, ¿sí? O la insuficiencia cardíaca, que a veces, bueno, es mínima, pero hace una insuficiencia cardíaca. Enfermedad arterial periférica, la FA, que puede producir por esto de que no puede combatir con esta fuerza, entonces genera una arritmia, una FA, y las presencias de placas, ¿está bien? Bien. Bueno, estos son los riesgos que van a ir aumentando, obviamente. Si tenemos una presión normal alta, ¿está bien? Sin otros factores de riesgo, sin diabetes y sin otras, tiene un riesgo bajo. Y va aumentando, sin otros factores de riesgo, va aumentando. Por un lado, cuando aumenta el grado de hipertensión del paciente, los valores que maneja el paciente, y por el otro lado, va aumentando con los factores que vamos aumentando, que vamos agregando. En la fase 1, sin complicaciones, tiene 1 o 2 factores de riesgo, ven que van aumentando, más 3 factores de riesgo. Cuando ya tenemos daño orgánico, ¿está bien? De un daño de un órgano blanco, va aumentando cada vez más. Por más que tengamos, ven que tengamos valores normales, ya estamos en riesgos moderados. Y ya cuando tenemos una enfermedad establecida, ¿está bien? Enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, diabetes con daño orgánico, ya todo esto ya es un riesgo alto, muy alto permanentemente. Manejemos los valores que manejemos, ¿está bien? Obviamente que va aumentando, ¿está? Entonces, lo que nosotros tenemos que intensificar es, por un lado, es las dos, ¿no? Por un lado, tenemos que tratar de llevar al paciente a una presión lo más normal posible, lo más óptima posible, y por el otro lado, tratar de mejorar todos los otros factores de riesgo que a veces, digamos, si es diabético, no lo vamos a poder sacar ese factor de riesgo porque está inherente en el paciente, pero podemos mejorar el control metabólico, ¿está bien? Entonces, ambas cosas tenemos que ver, tanto de un lado como del otro, de ver las características y tratar de bajar todo el daño. Me acuerdo que hace muchos años en un congreso de hipertensión, me parece que era de clínica, en el Clínicas, no hace muchos años, antes de la pandemia, uno de los especialistas decía que en los diabéticos la presión más baja tolerable por el paciente es lo mejor, ¿está bien? Como para no generar otro daño más, ¿sí? Entonces, bueno, hay que mantener los valores bien, digamos, tratar de, por un lado, mantener bien valores. Bueno, el otro día estaban conmigo Daniel y, recuérdenme. Yo, Lucía. Lucía. Lu y Daniel estuvieron, ¿no? Que un paciente lo citamos para hoy porque tenía 180 de presión y estaba como si nada. Entonces, bueno, y me dice, no, pero es mi presión normal, ¿no? Es como que, bueno, nada, suele pasar. Entonces, por eso lo cité para poder mejorar esos valores. No tienen que estar, ¿tá? Tienen que disminuirse, ¿sí? Bien. Medición de la presión de la arterial. ¿Qué hacemos? Bueno, este es el tensiómetro. ¿Qué hacemos? Tenemos que siempre, los pacientes deben permanecer sentados cómodamente en un lugar tranquilo durante 5 minutos antes de comenzar a tomar la TA. Es decir, mientras tanto le dábamos charla de alguna otra cosa para que esto baje un poco el efecto de la presión, ¿está bien? De la presión del guardapolvo blanco. Se deben registrar 3 medidas separadas de 1 minuto a 2. Solo debe repetirse entre las 2 mediciones si hay una diferencia. Y se hace un promedio de las 2 últimas mediciones. Si la presión está estrictamente normal, capaz que no es necesario. Pero si nosotros vemos un valor elevado, le decimos al paciente, cambiamos de brazo, lo ubicamos mejor y tratamos de controlar. A veces al principio cuando le tomamos y después muchas veces si vemos que está muy alta, volvemos a tomarle al fin de la consulta, a ver si esto bajó, ¿está bien? Bien. Pueden ser necesarias mediciones adicionales en pacientes con cifras de TA inestable debido a las arritmias, como en los pacientes con la FA, el ruido, los ruidos que nosotros escuchamos para tomar la presión, a veces con la arritmia nos modifica y tenemos que volver a tomar, ¿está bien? Bien. Tenemos que ver que los manguitos sean adecuados al brazo del paciente. Los
brazaletes son estándar. Muchas veces tenemos pacientes obesos, a veces no es necesario que sean muy obesos, pero sí que tienen un contorno del brazo bastante elevado. Entonces, bueno, nos dificulta porque no agarra bien el brazalete, por un lado, y por el otro lado, el tema de, hay muchos pacientes que son delgados y se le pasa el velcro, lo pasamos de vuelta, ¿está? Entonces tenemos que tener es menos los casos, en la media con el brazalete que tenemos nos alcanza, pero bueno, a veces pasa esto, ¿sí? Bien. Doctora, una pregunta. Sí. En el caso de que el brazalete no alcance, ¿está bien tomarlo en el antebrazo? Sí, también, esa es otra opción. Si no tenemos un brazalete más largo, lo tomamos en el antebrazo. Sí. Bien. Sí, es igual. Siempre conservando, digamos, haciendo, digamos, subiendo cuando sube, digamos, el pulso y demás, todo lo mismo. Sí. Bien. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es colocarlo, generalmente, el reloj al nivel del corazón, ¿está? Por eso generalmente lo agarramos, si lo estamos tomando en el brazalete, a nivel del bíceps, lo ponemos al nivel del corazón. Generalmente tenemos que ponerlo por encima del pliegue, dos veces de dedo por encima, y que no quede el estetoscopio por debajo. La verdad que a veces, entre querer hacer eso, tomar y qué sé yo, se complica y lo metemos como para que quede enganchado debajo de... Lo ideal sería no. Si podemos, hacemos no. Lo hacemos sin que esté por debajo. Eso igual lo vamos a ver en la práctica, quédense tranquilos. Y el pulso, nosotros vamos a insuflar el manguito hasta que escuchemos, vamos a estar palpando el pulso radial. Cuando dejamos de palparlo es porque ahí es la sistólica, es la máxima. Elevamos 20, 40 más, y después vamos bajando lentamente. Y ahí vamos a ver, cuando vamos bajando, vamos a escuchar el primer ruido, que esa es la sistólica, o la máxima, y después el último ruido que escuchemos va a ser la mínima, ¿está bien? Eso es práctica y lo vamos a ver bien en consultorios, y después está bueno que lo practiquen en sus casas, ¿sí? Bien, es escuchar y la técnica, y escuchar y escuchar. Siempre les va a pasar que capaz que algunos no lo escuchan bien, y bueno, pero es práctica, nada más, ¿sí? Bien. Mida la presión en ambos brazos en la primera consulta para descartar diferencias. Está bueno, a veces, si uno ve una presión diferente o poder tomar en los dos brazos, está bien. Siempre se mide la presión de todos los pacientes tras 1 o 3 minutos de bipedestación. También se puede hacer para ver la hipostática, está bien, que esté parado, y después cuando está sentado el paciente para ver si tiene diferencia ortostática, está bien. Y la frecuencia cardíaca que nosotros tomamos con el pulso o auscultamos al paciente es para ver si este paciente cursa con alguna arritmia, está bien, si el pulso es regular o irregular, ¿sí? Bien. Bueno, estos son los valores de hipertensión que vamos a ver en el paciente en la consulta y ambulatoria. En la consulta, una TA mayor a 140, y en la ambulatoria tiene que disminuye un poco, porque se supone que acá hay una situación de estrés sumada. En la diurna, más de 135-85, en la nocturna o con el sueño, una media de más de 120-70, y un promedio de mayor a 130-180, ya hablamos de hipertensión, y promedio de la TA domiciliaria de 135-80, ¿está? Esos son los valores que vamos a manejar cuando nosotros le hacemos al paciente la toma de presión ambulatoria, ¿sí? La monitorización ambulatoria de la presión, ¿cómo la vamos a ver? Por diferentes maneras. Las ventajas es que puede identificar la hipertensión de la bata blanca y la HTA enmascarada, ¿está bien? Porque es probable que este paciente que tenga una hipertensión cuando nos viene a ver, o una hipertensión que al no tener síntomas no consulta al paciente, ¿está bien? Mayor potencia pronóstica, medidas nocturnas, digamos, vamos a tener todo un registro de todo el día del paciente, mediciones en situaciones cotidianas donde el paciente no es que viene a la consulta, sino que corre un colectivo, que se pone nervioso en el trabajo, digamos, todo esto nos va a ayudar a ver toda una cronología del paciente durante todo el día. Bien, fenotipos de la presión pronóstica adicionales, diferentes patologías, digamos, ver cómo estuvo el paciente, la presión, cómo se sostuvo. Abundante información en una sola sesión, incluida la variabilidad en periodos cortos. Esto nos va a permitir poder tener un registro de 24 horas del paciente en diferentes momentos. Entonces esto nos ayuda a saber si el paciente cuando estaba durmiendo estuvo hipertenso, si cuando estuvo discutiendo con el marido, con la esposa, con el jefe, con quien fuera, esto varió. Las desventajas es un método más costoso, poco disponible y puede ser incómodo para el paciente porque a cada rato le hace el control, ¿sí? Bien. La automedición del paciente tiene las ventajas, que puede identificar también, como el paciente está en su casa tranquilo, esto nos saca lo que es la hipertensión por la bata blanca, ¿está bien? Y la hipertensión enmascarada. Es un método económico, disponible, también es fácil, se puede hacer en el domicilio, en un momento más relajado del paciente, y lo puede hacer en diferentes momentos del día para ver la variabilidad del día.
cuando vengan consultorio van a ver de que cuando le decimos a los pacientes, le decimos que tomen muestras de la TA en diferentes momentos, a la mañana, a la tardecita, a la noche. Así tenemos un registro diario. ¿Y te sirvió? ¿Sí? Buenísimo. Bueno, menos mal. Gracias. No, por nada. Bien, y las desventajas es que, bueno, generalmente se puede medir en forma estática, ¿no? Como el otro ambulatorio, que cuando va corriendo el colectivo lo mide también, está bien. Puede haber errores en la medición, puede que el que esté tomando la presión no esté entrenado lo suficiente y no registra la presión del paciente durmiendo, ¿sí? Bien. Bien, indicaciones clínicas para la medición, pacientes que cursan con siempre presión alta cuando nos ven en la consulta, ¿está bien? HTA de grado 1 según la TA medida en la consulta, elevación pronunciada de la TA medida en la consulta con ausencia de órgano blanco, entidades que enmascaren la hipertensión como la presión en la consulta normal alta, ¿está bien? Y que veamos de que estos pacientes tienen algún riesgo cardiovascular o algún riesgo, si tienen microalbuminuria o algún riesgo, que nosotros decimos, evidentemente este paciente tiene una hipertensión, ¿está bien? Bien. Hipotensión postural o postprandial en pacientes tratados y no tratados, ¿sí? Bien. Otra de las medidas, indicaciones para la medición de la presión es la evaluación de esta hipertensión resistente a los tratamientos, lo cual nosotros necesitamos que el paciente haga controles seguidos. Evaluación del control de la presión, especialmente en pacientes con altos riesgos y tratados. ¿Tá? Respuesta muy exagerada de la presión al ejercicio, ¿está bien? Esto era frente a lo que hablábamos, que el paciente capaz que cuando hace alguna actividad física aumenta la presión arterial, ¿está bien? Y cuando haya variación considerable de la presión tenemos que evaluar los síntomas que nos den indicativos de la hipotensión durante el tratamiento, ¿está bien? Porque capaz que nosotros le damos un tratamiento al paciente y baja exageradamente la presión, entonces tenemos que regularlo, ¿está bien? Entonces todo esto es lo que nos va a ayudar a poder hacer como un organigrama y ver si el paciente capaz que tuvo más hipertenso durante el día, durante la noche, evaluar durante la tarde, ¿está bien? Evaluar en qué momento le damos, qué medicación le damos, si nos quedamos cortos con la medicación o si tiene mucha medicación. Tenemos esto de la cantidad de veces que podemos tomar la presión por año, yo creo que está bien, pero bueno, yo cada vez que viene el paciente, por más que tenga una presión estrictamente normal, le tomo la presión, ¿no? Se hace la medición y si nosotros pasamos un paciente con hipertensión, medimos la TA en varias consultas, ¿está? Yo siempre en todas las consultas le mido y fuera de esto, si nosotros tenemos registros muy altos de presión, se le hace la toma de presión ambulatoria, el mapa, ¿está? Vamos a evaluar la clínica del paciente y el daño orgánico, ¿tá? Que era otra cosa que decíamos. Bien, información clave para recoger el anamnesis del paciente y ver su historia familiar, ¿está bien? Historia personal o familiar de hipertensión, enfermedad cardiovascular, ictus o enfermedad renal, historia personal y familiar de factores de riesgos asociados, ¿tá? Como el hábito del tabaco, la dieta, ¿está bien? La ingesta de sal, consumo de alcohol, el sedentarismo, ¿está bien? O la falta de ejercicio como actividad, antecedente de la disfunción eréctil, antecedentes de alteraciones en el sueño, ronquido, apneas del sueño. Esto generalmente lo traen a la consulta, lo manifiestan los familiares, ¿tá? Y antecedentes que podamos ver de que la paciente haya tenido hipertensión en los embarazos o preeclampsia. Todo esto nos va a hablar de la historia personal y los factores de riesgo del paciente, ¿sí? Tenemos que interrogarlo, tenemos que detenidamente adjuntarlo a la historia clínica para saber con los factores de riesgo que cuenta este paciente, ¿sí? Bien. Como antecedentes de órganos blancos, enfermedad cardiovascular, ictus, enfermedad renal. En el cerebro y ojos puede que el paciente tenga episodios de cefalea, vértigos, cuadros sincopales, alteraciones visuales, el AIT, que era lo que habíamos hablado, el antecedente de un accidente isquémico transitorio que va a cursar 24 horas, lo cual después se recupera al integrum, un déficit sensitivo, motor, revascularización de las carótidas, deterioro cognitivo, algún cuadro de demencia, ¿está bien? Con respecto al corazón, dolor torácico, cuadros de disnea, coronariopatías, está bien, que puede ir desde un Angor hasta un paciente con un infarto, antecedentes de cuadros sincopales, antecedentes de palpitaciones, las arritmias, ¿tá? La más frecuente la FA. Esto conlleva, tanto la hipertensión como la FA, llevan a una insuficiencia cardíaca. Cuando interrogamos con respecto a los riñones, el tema de la poliuria, la polidipsia del paciente, la nicturia, acuérdense de que siempre en los cuadros de insuficiencia cardíaca tenemos que preguntar este hábito urinario, si es más de noche que de día, ¿está bien? Si es superior la diuresis de noche que de día, estamos hablando de nicturia, hematuria, infecciones del tracto urinario, con respecto a todo lo que es circulatorio, para ver si el paciente cursa con extremidades frías, la claudicación intermitente, ¿se acuerdan lo que era, que habíamos hablado?
¿Se acuerdan? ¿Lo de miedo a vivir? Perfecto, sí. El paciente que por alteración vascular va caminando, le duele mucho las piernas al nivel de los gemelos, y para poder revascularización, eso es por la parte de isquemia, entonces tiene que parar, eso mejora, el reposo mejora el dolor y el paciente sigue. Y para disimular y para no quedar como que para en el medio de la calle, hace que mira vidriera, por eso se le dice así. ¿Está? Bien. Bueno, y todos los antecedentes personales que pueda pasar el paciente, ¿sí? Bien. ¿Qué tenemos que ver? ¿Hay antecedentes posibles de HTA secundaria? ¿En cuáles vamos a ver? Lo que hablábamos en un principio. Las secundarias generalmente son por causas de algo que le está dando esa hipertensión. Entonces tenemos que ver qué es. Mientras que la esencial, que es en la gente mayor, no hay una causa secundaria, sino es los polifactores, las policausas de toda la vida que, bueno, generan la hipertensión esencial. La secundaria sí la tenemos que estudiar, es la aparición temprana, también en gente menor a 40 años, de repentina aparición y que va empeorando en los pacientes mayores, cuando va siendo mayor, ¿sí? Hay que ver si tuvo antecedente de alguna enfermedad renal, por eso hay que estudiar bien la parte renal, ¿está bien? Para ver si este paciente tiene alguna alteración o en el tracto urinario o a nivel vascular, como para poder generar esta hipertensión. Otra de las cosas que tenemos que preguntar era lo que hablábamos siempre, el uso de sustancias, de drogas, está bien, que pueden llegar a ser medicaciones como corticoides que le ven la presión, constrictores nasales, o también sustancias psicoactivas como cocaína y demás, ¿sí? Bien. Si nosotros este paciente, cuando lo interrogamos, nos dice que frente a este episodio de hipertensión tiene cefalea, sudoración, estas palpitaciones, este trastorno de ansiedad, rubicundez en la región facial, tenemos que también pensar en un feocromocitoma y todo lo que habíamos hablado la otra vez, ¿sí? Bien. Tenemos que buscar antecedentes de una hipopotasemia espontánea, inducida por diuréticos, episodios de debilidad muscular y tétanos, ¿tá? También evaluar bien lo que es la glándula tiroides, a ver si hay alguna patología tiroidea que nos está dando este cuadro, ¿está bien? Un embarazo, está bien, para ver si estamos frente a un paciente con... un segundito. Bien, vamos a ver si el paciente está cursando un embarazo actual, si tiene sustancia, si está con consumo de anticonceptivos, ¿está bien? Y esto le lleva a la hipertensión, ¿está bien? Y bueno, todo esto, bueno, es lo que veníamos hablando, y cuando vamos a instaurar el tratamiento tenemos que ver que vamos a tener, por un lado, un tratamiento farmacológico, el cual vamos a indicar, y por el otro lado, la adherencia al tratamiento es sumamente... Vino mi amiga, ¿qué pase? Sí. Adherencia al tratamiento, ¿sí? Bien, tenemos... bueno, la HTA secundaria la vamos a ver en base a si tenemos palpación renal y buscar síntomas de agrandamiento renal en la enfermedad renal poliquística. Tenemos que auscultar a ver si tiene algún soplo, está bien, para ver una coartación aórtica, hipertensión renovascular. Bueno, hacer la comparación de los pulsos, está bien, a nivel radial y femoral. Vamos a ver si este paciente está cursando con un síndrome de Cushing o una acromegalia, los signos del hipertiroidismo, todo esto que estuvimos viendo la semana pasada, de estas patologías que nos pueden dar hipertensión, ¿tá? En el feocromocitoma, todo lo que sea, acá en el Cushing, lo que sean las estrías y todas las características que hemos visto la semana pasada y que dieron el examen parcial, ¿ok? Bien. En la secundaria también vamos a ver, no, esa es la misma. Ahí está. ¿Qué vamos a pedirle a estos pacientes? De base, siempre acuérdense que vamos a pedir un laboratorio con un hemograma, donde tenemos la hemoglobina y el hematocito del paciente para ver las características, una glucemia, ¿está bien? En ayunas, los lípidos, colesterol total, LDL, HDL, triglicéridos, el potasio y el sodio, un ionograma, porque si vamos a instaurar algún tratamiento tenemos que ver bien cómo está el ionograma, ácido úrico, la creatinina, ¿está bien? El filtrado glomerular, análisis de la parte hepática, un hepatograma, ¿está bien? Y en la orina lo que vamos a hacer es un examen microscópico, una proteinuria, que vamos a pedir esta microalbuminuria para ver si el paciente tiene daño renal, y obviamente un electro y eventualmente un ecocardio, ¿está bien? Pero en principio avanzamos con esto, ¿va? Bien, esto es lo mismo. Estas son las contraindicaciones absolutas y las relativas de algunos fármacos, los que vamos a implementar, ¿tá? Los diuréticos y ácidas en la gota es una contraindicación absoluta, los bloqueantes beta en el asma y bloqueos AB, ¿está bien? Y lo que vamos a hacer es toda una, digamos, una combinación de diferentes tratamientos, de diferentes drogas, ¿está bien? Lo cual vamos a ir viendo, depende de los pacientes que necesitemos y digamos, es individualmente, porque depende de las características de cada paciente, podemos darle o no ciertas medicaciones, ¿sí? La estrategia básica de un tratamiento farmacológico para una HTA no complicada, ¿qué vamos a darles? IECA o ARA, ¿está bien? Y eventualmente le sumamos un antagonista de cálcico o un diurético, ¿está bien?
Este es uno u otro. El IECA y el ARA como que cumplen más o menos la misma función, ¿sí? Esto, obviamente, tratamiento inicial combinado doble. A esto, como hablamos en diabetes, el tratamiento es fundamental, la dieta, y que el paciente haga una actividad física, digamos, aeróbica tranquila, que camine, que no sea sedentario y demás. Y la dieta, ¿está bien? Si no, la medicación sola no va a avanzar. En el paso 2, con una combinación triple, IECA o ARA, ¿está bien? Más un antagonista cálcico, más un diurético. Esta es doble y esta es triple, ¿está bien? Hoy por hoy hay muchas, digamos, muchas medicaciones que vienen en un comprimido, las dosis de todo, como para hacer más accesible la respuesta del paciente, ¿está bien? Bien. Paso 3, combinación triple, ¿está bien? Y ahí en una HTA resistente, ¿está bien? Le vamos a añadir espironolactona, que también es otro diurético, ¿está bien? Y un diurético y otro diurético, y bloqueador alfa o bloqueante beta, beta bloqueantes, ¿está? Siempre acuérdense las contraindicaciones de cada uno, ¿sí? Y IECA, acuérdense que no se puede ni en mujeres embarazadas, ni en mujeres con posibilidad de embarazo que estén en una edad fértil buscando embarazo, ¿está? Bien. Enfermedad cardiovascular, tratamiento inicial, combinación doble, IECA, ARA, más beta bloqueante o bloqueantes cálcicos, más un diurético, ¿está bien? O beta bloqueantes más un diurético. Digamos, son las combinaciones que vamos a ver. Depende lo que sea el paciente y lo que estamos hablando, ¿está bien? Si tiene alguna contraindicación. Esto todo en un comprimido, el tratamiento inicial, combinación doble. Si pasamos a la triple, es la combinación de todos estos que vimos recién. Siempre, por ejemplo, depende de la mecánica, la cinemática de cada uno, porque el ARA y el IECA tienen la misma cinemática, no le vamos a dar lo mismo, ¿está bien? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que sumar, ¿sí? Bien, y en estos pacientes se combinan los 3 fármacos, si vemos de que sigue, el tratamiento no es el adecuado, ¿está bien? Y si pasamos a una HTA resistente, se le añade otro, la espironolactona, que es el otro diurético que hablábamos, ¿está bien? Y un bloqueador alfa, ¿está bien? Bien. La estrategia en el tratamiento farmacológico del HTA en insuficiencia renal crónica, IECA o ARA más beta bloqueantes cálcicos, o IECA ARA más un diurético, el de ASA, como la furosemida, ¿está? Paso 2, si este paciente no lo logramos compensar, seguimos aumentando drogas y le aumentamos, vamos a usar un IECA o ARA, un bloqueante cálcico más un diurético, ¿está bien? Y paso 3, la combinación triple, que le agregamos la espironolactona, ¿está bien? Que es ahorrador de potasio, ¿sí? En la FA, lo mismo, ¿está bien? IECA o ARA más beta bloqueante, en este caso, generalmente, o bloqueador de cálcico, no verapamilo, y más otro, beta bloqueante más o el bloqueador de cálcico, ¿está bien? O un ARA, los dos, o beta bloqueantes y bloqueador de cálcico, ¿está? Y en el paso 3, donde vamos a poner triple esquema, lo mismo. ARA, beta bloqueante y un antagonista de cálcico. O puede ser beta bloqueante, antagonista de cálcico y un diurético, ¿sí? Los esquemas más, digamos, no es que los tienen que saber específicamente porque esto es personal de cada paciente individual, ¿está bien? El tema es de que las combinaciones, recuerden que siempre las combinaciones vean el efecto cinemático que haga el paciente, ¿está bien? Y lo que ustedes estén necesitando. Si este paciente necesitamos ahorrar potasio, no vamos a usar el afuro porque no es ahorrador de potasio y sí la espironolactona, ¿está bien? Esto en base, si es un paciente asmático no le vamos a dar un beta bloqueante, ¿ok? Bien. Y los objetivos que tenemos con respecto a los pacientes, era lo que hablábamos en un principio, como tratar de disminuir cuanto más factores de riesgo tenga el paciente, más estricto tenemos que ser con la presión arterial, ¿está bien? Y manejar valores más estrictos, ¿sí? Bien. Bueno, terminamos. La idea es que podamos hacer un buen hallazgo de los pacientes con hipertensión, que hagamos un buen control, que podamos lograr del paciente una buena adherencia, está bien, que primero cuando nosotros vemos un paciente con hipertensión, poder ver si es una causa secundaria o una causa primaria, ¿está bien? Si es una causa primaria, es esencial y tenemos que empezar a medicar. Hacer todo el tratamiento, educar al paciente para esto, y bueno, ir controlándolo siempre. Tómense la costumbre de que cuando ven en el consultorio, hacer una toma de presión, aprovechen, capaz que ese paciente es asintomático y pueden captar este paciente, ¿sí? Bueno, chiquis, Chao, doctora, gracias. Chao.